Así que nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Estamos viendo las expresiones, que son un conjunto de números y letras que están realizando operaciones aritméticas, ¿verdad? Vimos aquí el ejemplo, entonces, y la diferencia de las expresiones con las ecuaciones. ¿Ok? Muy importante no olvidar ese punto. Bueno, entonces, una expresión algebraica se forma a partir de términos algebraicos separados entre sí por los signos más o menos. Ya habíamos visto esto un poquito antes, ¿se acuerdan? ¿Cómo yo sé que es un término? Bueno, pues un término, válgame la redundancia, termina donde empieza un signo, ya sea de suma o de resta. En este caso, ahí tenemos una expresión algebraica, 4x al cuadrado menos 3y. Este 4x al cuadrado es un término y este menos 3y es otro término. Entonces, aquí yo tengo dos términos, ¿sí? Recuerden que yo puedo tener muchas letras, por ejemplo, puedo tener 2a, b, c cuadrada, d, e, z, x, y. Todo esto puede ser un solo término hasta que no exista un signo de suma o resta, ¿sí? O a veces también puede ser una multiplicación. Digamos aquí, todo este, 2a, b, c cuadrada, d, e, z, x, y, más x, ¿sí? Aquí todo esto es un término y este es otro término, ¿sí? Realmente no importa que tenga muchas letras o pocas letras, siempre y cuando no esté separado por un signo de más o de menos, ahí es cuando vamos a diferenciar un término de otro término, ¿ok? Entonces, un término algebraico, hay que entender, entonces ya vimos que es una expresión algebraica que está compuesta por términos. Hay que definir qué es un término algebraico también para aprender a diferenciarlo dentro de una expresión algebraica. Entonces, un término algebraico está formado por un coeficiente numérico y una parte literal. Entonces, analizando los ejemplos de aquí arriba, este 4x cuadrada menos 3y, vamos a ver, nos dice que un término está conformado por un coeficiente numérico. Aquí el 4 es el coeficiente numérico, ¿sí? Y una parte literal. La parte literal se refiere a letras, ¿sí? Entonces la parte literal de este 4x cuadrada sería la x cuadrada. Ahí está. Mi término, ese 4x cuadrada, es un solo término. Ese término debe estar conformado por una parte de coeficiente numérico y una parte literal. Lo cumple si el 4 es el coeficiente numérico y x cuadrada es la parte literal. Lo mismo ocurre, lo mismo sucede con este término, menos 3y, ¿sí? Aquí la parte de coeficiente numérico pues es el 3 y la parte literal pues es la y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces cumple. El coeficiente numérico es la cantidad numérica que se encuentra a la izquierda de la parte literal. Siempre, 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 el coeficiente numérico se va a encontrar a la izquierda de la parte literal. Es decir, siempre el número va a estar a la izquierda de las letras, ¿sí? Para que sea nuestro término algebraico. ¿Sí? Y este número indica la cantidad de veces que de esa se debe sumar o restar dependiendo del signo que tenga. ¿Sí? Eso ya entra con las métricas normales. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta expresión 5x por y. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el coeficiente numérico pues sería 5 y la parte literal es todo lo demás, las letras, por así decirlo. ¿Ok? Aquí tenemos estos ejemplos, ¿ver? ¿Quién nos ayuda a identificar el término y la literal de estos términos? Vamos a ver. Aldo, este 7x a la cuarta potencia, ¿cuál sería el coeficiente numérico y sería la parte literal? Coeficiente numérico sería 7 y la parte literal sería x al cuadrado a la cuarta. A la cuarta potencia. Ok, muy bien, Aldo, correcto. Vamos a ver quién nos ayuda con aquí, menos 3n al cuadrado. Vamos a ver al Alexa. El coeficiente numérico sería menos 3, la parte literal sería n al cuadrado. Correcto, muy bien, Alexa, excelente. Y ahora vamos con el último ejemplo. Vamos a ver. Bravo. ¿Qué es el coeficiente numérico y cuál es la parte de esta última expresión? De este último término, perdón. ¿A la quinta? Pero a la quinta, ¿qué es? No entendí, ¿cómo? Sí, tiene que identificar usted. ¿no? Tiene que identificar usted en este término cuál es la parte del coeficiente numérico y cuál es la parte literal
que conforma este término. Sí, la A es literal. Tal vez es ¿cómo se dice? Se me olvida, es que se me olvida eso, ¿cómo se llaman el nombre de cada cosa? Sí. Sí lo sé, pero se me olvida, se me va la onda. Ok, no se preocupe, vamos a pedirle ayuda a nuestro compañero Stanley. A ver, Stanley, ilumínenos, por favor, de este término, ¿cuál sería su coeficiente numérico y cuál sería su parte literal? Al parecer no tiene coeficiente numérico, solo la parte literal. Ok, pero recuerde que un término algebraico debe estar conforme con una parte. En este caso, la A podría ser cualquier número. Cualquier ¿Sí? número sería coeficiente numérico, podría ser 1 en vez de A. A la quinta potencia sería la literal. O sea, A podría ser cualquier número. Y esa sería la parte numérica y la parte literal sería la quinta potencia. Más o menos iba ahí por el buen camino, pero luego se me perdió. No. Ok, esto es un ejemplo muy clásico que les pueden poner a ustedes para confundirlos cuando sucede en clase. ¿Qué sucede cuando tienen una letra solita que tenga un nombre? Si bien con el compañero Aldo, esta letra puede tomar cualquier valor, pero en este caso no sabemos qué valor puede tomar y nosotros no tenemos la facultad de asignarle algún valor. O sea, yo no puedo decir que esa vale 5, o vale 4, o vale 3, o vale 1. Yo no tengo la facultad porque el término, lo que me está diciendo ahí, ese término solo es que es un número cualquiera elevado a la quinta potencia. ¿Sí? Yo no puedo asignarle el valor que quiera. Lo que sucede con este tipo de términos algebraicos es que recuerden siempre la regla general. Cuando no existe coeficiente numérico, aquí del lado izquierdo hay un número 1 invisible. ¿Sí? Porque recuerden que el coeficiente numérico nos indica la cantidad de veces que se va a multiplicar la parte literal. ¿Sí? En este caso me dice que x a la cuarta potencia se va a multiplicar 7 veces. Aquí me dice que n al cuadrado se va a multiplicar 3 veces. Y entonces aquí a la quinta potencia, ¿cuántas veces se está repitiendo? Pues una vez. Entonces, cuando ustedes vean un término que solo sea como es que una letra, siempre va a haber un número ahí a la izquierda invisible. Ese sería su coeficiente numérico. ¿Sí? Aquí yo un 1 invisible lo hago dice y este 1 es coeficiente numérico y es a la quinta potencia, es parte literal. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, vale. Mi duda, que, o sea, la A puede 1, porque yo ahí estaba haciendo mi... Sí, no se preocupe. Ok, entonces continuamos con más. Ok, más ejercicios. Okay. Vamos ahora a adentrarnos con otra característica de los términos algebraicos, ¿sí? Ahora, un término algebraico puede tener grados, ¿sí? Puede tener cierto grado, ¿sí? Que bueno, el grado de un término algebraico no es más que la suma de los exponentes que tenga cada factor en la parte literal, ¿sí? Yo sé que suena como un poquito trabalenguas, pero vamos a entenderlo mejor. Ok, si yo tengo aquí este término, ¿cómo sé que es un término algebraico? Bueno, porque yo identifico parte de coeficiente numérico y parte literal, ¿ok? Entonces, 5x es un término, tiene su coeficiente numérico y tiene su parte literal. Pero ¿qué tal si en mi examen me preguntan me dan estos ejemplos y me piden que yo ponga el grado de cada uno de estos términos, ¿ok? ¿Cómo yo saco el grado entonces de cada uno de estos términos? Bueno, lo único que voy a hacer es sumar los exponentes de los factores. Esta parte literal, o sea, las letras se llaman factores. Por ejemplo, este término solo tiene un factor, solo tiene una letra. Este otro término tiene dos factores, tiene dos letras. Este término también tiene dos factores, tiene dos letras, tiene A y B. Este es un término de dos factores, A y B. Y este término no tiene ningún factor, ¿sí? De hecho, ese no es un término. Pero bueno, ya me adelanté. Ok, entonces aquí, de esta parte, tengo este término, ¿sí? ¿Qué exponente tiene la parte literal? ¿Qué exponente tiene esa X? 1. Así es, ¿verdad? Igual lo mismo sucede que con el ejemplo anterior. Cuando las letras o los factores o la parte literal no tiene exponente, aquí hay un 1 invisible y chiquitito que está ahí en espera de ser descubierto. Entonces, si a mí me piden ubicar el grado de este primer término que es 5x, el grado de este término es 1, es decir, este es un término de primer grado, porque la suma de sus exponentes me da 1, ¿sí? Ahora, en su examen viene este otro ejemplo, ¿sí? Nos piden identificar el término de
término, perdón, el grado de este término, ¿ok? ¿Cuál sería el grado de este término? ¿Cómo que el grado? Eso sí no. Sí, lo que hicimos anteriormente, estamos buscando el grado de los términos para buscar el grado que tenga un término. Sería M más N. Más o menos No. por ahí, pero no está correcto, ¿ok? Para localizar el grado de los términos, vamos a sumar los exponentes que tengan las letras o la parte literal o los factores. En este caso, la X, como no tiene aparentemente, no tiene exponente aquí, recuerden que cuando no hay exponente hay un 1 invisible. Entonces, como esta X es la única letra que yo tengo en este término, pues la única letra que tiene este término tiene un exponente, un 1. Entonces, este término es de primer grado. ¿Sí? Ok. Ahora, si me preguntan el grado de este término, ¿sí? Yo voy a sumar los exponentes que tengan las letras que contiene este término. ¿Cuántas letras contiene este término? Contiene 2 letras. ¿Sí? Recuerden que cada letra... Profesor, el de abajo sería 1 más 1, ¿no? Porque M tiene su exponente arriba 1 y N arriba un 1. Entonces, ¿qué grado sería Segundo grado. Así es. Este término sería de segundo grado porque esta M tiene un 1 aquí invisible y esta N tiene un 1. Entonces, 1 más 1 es 2. Este término es de segundo grado. ¿Ok? Y si me piden identificar el grado del tercer ejemplo, del tercer término de este menos 9a cúbica por b a la cuarta potencia, ¿cuál sería el grado de este término? Este es más fácil. Sería 7. Sí, ¿verdad? Porque aquí tengo que A tiene como exponente al 3 y que B tiene como exponente al 4. Entonces, 3 más 4, este término es de séptimo grado. ¿Sí? Correcto. ¿Y qué pasa con este otro? A por B al cubo. ¿Cuál sería el grado de ese término? 4. Cuarto grado. Así es, Cuarto grado. es correcto, ¿verdad? Porque aquí la A, aunque no tenga exponente, tiene un 1 chiquitito. Entonces, 3 más 1 es 4. Este término sería de cuarto grado. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el último ejemplo? ¿Cuál sería el grado de este término? ¿No tiene o sí? ¿Por qué no, por qué no tiene? Pues diría que no tiene, profesor. ¿Por qué no tiene? Porque está solo el número, ¿no? Sí, básicamente sí. Pero bueno, esto también es un ejemplo para tratar de confundirlos. Este ni siquiera es un término algebraico, porque recuerden que un término está conformada de coeficiente Porque numérico y parte literal. Este sería solo es... porque no tiene un factor, profe. Pregunto. Así es, no tiene un factor, no tiene parte literal, no hay ninguna letra, yo solo veo un número 8 ahí, que pues este número es un 8, va a ser un 8 para siempre, no tiene ni una A, no tiene ni una B. Entonces, este ni siquiera es un término, solo es un número 8. ¿Ok? Les pongo ejemplos por aquí para tratar de confundirlos, qué es lo que realmente sucede luego en el examen, así que mucho cuidado, ¿eh? Muy bien, chicos, muy bien, estamos todos en sintonía, qué bueno, me hacen más fácil dar las asesorías, así que vamos a continuar. Ok, entonces, en una expresión algebraica se presentan términos semejantes. Ahora vamos a entrar a otra cosa, ¿verdad? Términos semejantes, es decir, que tienen la misma parte literal o las mismas letras, ¿ok? Vamos a recapitular un poquito. Hasta aquí ya vimos entonces qué es una expresión algebraica, ¿sí? Cómo diferenciar los términos dentro de una expresión algebraica, cómo está conformado un término y cómo determinar el grado de un término, ¿verdad? Todo eso es lo que hemos visto hasta hoy. Vamos a ver otra cosa ahora, términos semejantes. Sí, podemos encontrarnos en algunas ocasiones con expresiones algebraicas que pueden estarse sumando, restando o multiplicando y que presentan términos semejantes, es decir, que la parte literal, es decir, las letras,
son iguales, es decir, tienen las mismas letras el uno y el otro término, ¿sí? Como en los siguientes ejemplos. Aquí tengo un término y aquí tengo otro término. Si nos damos cuenta, todo lo que está en azul es la parte literal y ambas partes literales son exactamente las mismas, ¿verdad? Este m está al cuadrado, esta m está al cuadrado, esta n está al cubo y esta n está al cubo. Por lo tanto, son términos completamente iguales. La parte literal es igual, ¿sí? Ambos términos son semejantes porque tienen la misma parte literal, completamente igual, que sería esta. M al cuadrado y n al cubo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo por aquí de términos semejantes, que serían estos dos. 7xy cuadrada por a y 4xy cuadrada por a. Todo lo que está en azul es la parte literal y son términos semejantes en ambos ejemplos. Esta x no tiene exponente, esta x no tiene exponente, esta y está elevada al cuadrado, esta y también está elevada al cuadrado y esta a es la misma que está aquí. Entonces comparten la misma parte literal, que sería xy cuadrada por a. ¿Ok? Ahora, mucho cuidado porque es muy común confundirnos con este tema de términos semejantes, ¿sí? Términos semejantes estamos hablando cuando las partes literales sean completamente iguales, que no presenten otro exponente. Por ejemplo, aquí el último que tenemos aquí dice que es 5a al cubo b cuadrada y este es menos 7a cuadrada b al cubo. ¿Qué sucede? Que aunque ambos tienen las mismas letras, pero no tienen el mismo exponente. Por ejemplo, esta A está elevada al cubo, pero esta A está elevada al cuadrado. Esta no es la misma que esta. ¿Y qué sucede con la B? La B aquí está elevada al cuadrado y aquí la B está elevada al cubo. Esta B al cuadrado no es la misma que esta B al cubo. Se dan cuenta que aunque tienen las mismas letras, pero por el simple hecho de no tener el mismo exponente, es decir, no son completamente iguales, ahí ya no son términos semejantes. Esto no es semejante a esto, a diferencia de este con este y este con este. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Que los términos semejantes son muy útiles para ayudarnos a resolver ecuaciones, ¿sí? Nos pueden ayudar a resolver muchas cosas muy fáciles, ¿sí? Un objetivo continuo al resolver ecuaciones para encontrar las incógnitas es tener expresiones cada vez más sencillas, es decir, podemos tener ecuaciones, ahora ya estamos hablando de ecuaciones, ¿eh? Ecuaciones muy grandes y entonces lo que vamos a hacer es ir descartando incógnitas haciendo más pequeño el término. ¿Sí? O la expresión. Y una forma de simplificar es juntar varios términos que son iguales en uno solo, ¿sí? Es decir, como el ejemplo que tengo aquí, miren, tengo aquí 4 manzanas más 2 kiwis más 4 manzanas más un kiwi, ¿sí? Es como que 4 manzanas más un kiwi más 4 manzanas más otras 4 manzanas más otras 3 manzanas más otras 2 kiwis. ¿Qué es lo que hago? Que pues para no estar sumando manzanas y kiwis por separado, ¿qué es lo que hago? Ah, bueno, pues junto primero todas las manzanas. ¿Cuántas son? 4 y 3 son 7. Las junto, las pongo todas juntitas y luego junto los kiwis. 2 kiwis y un kiwi son 3 kiwis y aquí ya los sumo todo junto, ¿sí? Los agrupé para poder reducir, si se dan cuenta aquí la expresión, aquí con los ejemplos de las manzanas y los kiwis, tenía 4 términos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y los reduje a 2 términos, ¿sí? 7 manzanas más 3 kiwis, en lugar de estar sumando 4 manzanas más 2 kiwis, más otra vez 3 manzanas, más otra vez un kiwi, ¿sí? El objetivo de esto es ahorrarnos la chamba, hacerlo más sencillo y para que lo podamos entender mejor, ¿sí? Este proceso de ir haciendo más pequeñita la ecuación es la reducción de términos semejantes, ¿sí? Es una expresión algebraica y esto significa sumar o restar los coeficientes numéricos de aquellos términos con la misma parte literal, ¿ok? Vamos a entenderlo de mejor manera ahorita con el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo términos semejantes como aquí en el ejemplo anterior, aquí ya nos dimos cuenta que 8m al cuadrado por n al cubo
es semejante a menos 3m cuadrada n al cubo. ¿Ok? ¿Cómo yo resuelvo esto? Imaginemos que es una suma, en lugar de una i, vamos a poner aquí un signo de más, ¿sí? ¿Cómo sumo esto? Bueno, pues como esta parte literal es completamente la misma, yo la copio nada más aquí. M cuadrada n al cubo. Y ahora nada más voy a sumar 8 más menos 3, ¿sí? 8 más por menos es menos, 8 menos 3 es 5. Y este sería el resultado final, ¿sí? De esto se trata, ir reduciendo por términos semejantes, ¿sí? Se suman o se restan, dependiendo de la situación, los coeficientes numéricos y se conserva tal cual la parte literal, ¿sí? Significa juntar todos en uno solo, los términos que sean del mismo tipo. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo esta expresión. A ver, vamos a ponerla con otro color para que se diferencie un poquito mejor. Vamos a ver un color amarillo, ¿ok? No, no se ve. Vamos a poner entonces un color verde, ¿ok? Ahí está. Tengo este término. Me dice que es menos 5xy cuadrada por z más 13xy cuadrada por z. Entonces, xy cuadrada por z es semejante a xy cuadrada por z. Estos dos términos son semejantes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Conservo la parte literal tal cual, así está, la vuelvo a copiar con mi lápiz y solo voy a sumar o restar los coeficientes numéricos. ¿Cuál es el coeficiente numérico aquí? Menos 5. Entonces pongo por acá menos 5. ¿Qué está haciendo? Está sumando más 13. ¿Ok? Menos 5 más 13 termina convirtiéndose en una resta. El 13 le quito 5, me da 8. Y aquí tengo mi respuesta. Ok, vamos a ver otro ejemplo un poquito más largo. Vamos a borrar aquí para que se entienda mejor. Ok, abajo tengo 5a más 4b menos a más 3b y me pide que yo lo resuelva. Ok, ¿qué sucede aquí? Lo mismo con los kiwis y las manzanas. Este 5a, acá hay otra a, ¿sí? Se entiende, profe, disculpa antes que lo moleste. Se entiende que la A, se entiende que antes tiene un 1, ¿no? Por eso sería así. Le restaría 1 al 5, ¿no? O serían 4A. Así es, sí. Aquí, ¿qué tengo? Bueno, ya subrayé aquí en verde los que son semejantes. 5a menos a y luego tengo más 4b más 3b, ¿ok? Luego los reagrupo. 5a menos a, ¿sí? ¿Y esto cuánto me daría? Como bien dice el compañero Aldo, esta a, aunque no tenga coeficiente numérico, yo ya sé que aquí hay un 1 invisible. Entonces, a 5 le resto 1, me queda 4. 4a, porque conservo la parte literal. Entonces, aquí está 4a. Y luego, ¿qué hago con las b? También las junto, las agrupo para poderlo resolver. Y aquí vamos a ponerlo. Ok, entonces tengo 4b, que es positivo, más 3b, que también es positivo. Parte literal se conserva tal cual está, que sería b. 4 más 3, 7. 7b, aquí está. ¿Ok? Ya se va entendiendo mejor, ¿verdad? Y lo mismo Sí, ocurre profe. con este otro ejemplo. Tengo por aquí aguas, aquí mucho cuidado y mucho ojo. Tienen que estar siempre muy atentos porque en este caso recuerden que términos semejantes comparten mismas letras con mismo exponente. Aquí está muy claro. Tengo 2x cuadrada y aquí tengo 3xy cuadrada. Este 2x cuadrada y no es semejante a este 3xy, sino que este es semejante con este otro de aquí. ¿Sí? Y el segundo término que tengo aquí, más 3xy cuadrada, es semejante con este menos 2xy cuadrada, porque recuerden que hay que compartir mismos letras con mismos exponentes. Entonces, aquí parte literal se conserva, x cuadrada y tengo 2 positivo, y este es menos 6. Entonces, a 2 positivo le quito menos 6, sería una resta. A 6 le quito 2, me queda 4. 4 conserva el signo del número que es mayor, que es el 6, y queda menos 4 con su parte literal intacta. Luego aquí tengo más 3xy cuadrada y aquí tengo menos 2xy cuadrada. ¿Sí? A 3 le quito 2, me queda 1, pero acuérdense que el 1 no se escribe, entonces conservo la parte literal tal cual está. Yo ya sé que aquí hay un 1 invisible, pero por cuestiones de estética no lo escribo, ¿sí? Y este sería el resultado.
¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, este ejemplo también, este de aquí es muy sencillo. Si se dan cuenta, es solo dos términos que son semejantes. Se conserva la parte literal, ¿sí? Aquí está la parte literal. Y hacemos la suma. 12 más 25, 37. Muy bien. Lo interesante viene con el ejemplo de aquí abajo, el último ejemplo. Si se dan cuenta, ahora ya estamos mezclando números racionales. Tenemos una fracción, dice un quinto de n más n, perdón, un quinto de n más n menos 3n. ¿Ok? ¿Qué sucede ahí? Si se dan cuenta, habíamos visto puros números enteros y ahora nos ponen un número racional, una fracción. ¿Sí? Qué tramposos son, pero así pasa siempre en el examen. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo vamos a resolver esto? Aquí tenemos un quinto de n más n. Tenemos una fracción y luego tenemos un número entero, porque recuerden que esta n puede, puede representar pues un número cualquiera, pero es un número entero. Bueno, como aquí tengo una fracción, así aquí tengo un quinto de n, o sea, una quinta parte de n, ni siquiera es un entero, voy a volver todo esto en fracción. ¿Sí? Entonces, si yo lo vuelvo fracción, me quedaría un quinto de n más n, que sería, si yo quiero, 5 quintos de n, menos, tengo 3n. Aquí este 3 ya es un número mixto. Ya tengo aquí un poquito más complicada la situación, ¿sí? Porque aquí ahora puedo tener 15 de n, ¿ok? ¿Por qué 15? Porque aquí tengo 3 enteros y si estoy tratando con quintos, 3 por 5 es 15. Y aquí tengo 15 quintos de n, ¿ok? ¿Sí vamos entendiendo ahí con las fracciones? Me revolví, profe. No, la verdad, no. Ese No, último no sí, lo de entiendo. plano, no, el Sinceramente, último. Es que está muy está difícil. confuso eso. Ok, este sí está un poquito más confuso, ¿eh? Les digo que aquí es para confundirlos un poco. Vamos a tratar de abordarlo de un poquito más despacio para que se pueda entender mejor. ¿Sí? Sale, a ver. Bueno, ¿Cómo se hace, profe? ¿qué sucede aquí? Que yo tengo un quinto de n, ¿verdad? Ahí ya está, quedó claro. Ahí tengo una quinta parte de la letra n. Es decir, no tengo ni siquiera una letra n entera, ¿ok? O sea, tengo aquí un quinto de la letra n, ¿sí? Luego, me dice que voy a sumar una letra n, pero una letra n entera. Es decir, aquí sí tengo una letra n entera, pero ese número entero yo lo voy a pasar a fracción. ¿Sí? ¿Cuántos quintos necesito para formar un entero? 5 quintos, ¿verdad? Entonces, esa n, esta que tengo aquí, la voy a escribir como fracción y serían 5 quintos de n. O sea, estoy diciendo que tengo uno entero, pero expresado en fracción. ¿Estamos? Sí, hasta ahí sí. Ok, correcto. Ok. Y luego, esta ecuación, esta expresión, perdón, me dice que tengo menos 3n. O sea, tengo 3 letras n. ¿Sí? Esto que dice acá 3n significa que tengo 3 letras n. ¿Ok? ¿Cómo voy a expresar yo esas 3 letras n completamente enteras como fracción? Si una letra n entera son 5 quintos, ¿cuántos quintos serían 3 letras n? 15. Sí, serían 15 quintos de n. ¿Sí? Ahí serían 3 enteros de n. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, pues, ¿Sí? hasta Stanley, ahí sí Braulio, todo bien. Alexa, Hasta ahí sí todo bien. Aldo, Anet, Susi. Sí, o sea, sí entendí. ¿Sí? Está quedando Le estoy más claro. captando. Bueno, aquí ya tengo entonces todos mis números formados como fracción, ¿sí? Porque aquí el que me complicaba la fiesta era este maldito de aquí, este del principio, ¿verdad? Este es el que está complicando todo. Pero para que no lo complique tanto, pues vamos a volvernos todos fracción, ¿verdad? Sí, ahora sí que si todo, o todos coludos o todos rabones. Si este es fracción, pues todos nos volvemos fracción. Aquí ya lo tengo transformado a todos en fracción, ¿verdad?
Un quinto de n, pues es un quinto de n. Esta n es un número entero, que serían 5 quintos. Y esta 3n me está diciendo que tengo 3 letras n completas. Si yo lo vuelvo a fracción, serían 15 quintos de n. ¿Ok? Y aquí ya tengo operaciones con fracción, ¿verdad? Entonces voy a sumar aquí, todos son quintos, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer esto, todos son quintos, y tengo un quinto, que es este de aquí, más 5 quintos, que son estos de aquí, menos 15 quintos, que son estos de aquí. Entonces, 1 más 5 es 6. 6 menos 15, ¿cuánto nos da? 9. A 6 le voy a quitar 15. Menos 9. algo, Menos 11. 9. Así es. Menos 9, ¿no? ¿Menos 9 qué? Menos 9 Ah. quintos. Porque estoy trabajando con quintos. A todos los números los convertí en quintos. ¿Ok? Y ahí está. Ese es el resultado. Menos 9 quintos de n. ¿Sí? O los noto todavía así medio confundidos. Ya entendí más o menos, pues. Ok. Braulio, Alexa, Aldo, Sí, sí. Anet, Susi. Está confuso, profe. No se preocupen porque, bueno, si esto se, Un poco confuso. ya vi que esto se les hace confuso, entonces los ejercicios de Un esta semana le voy a poner ejemplo. un poco más de fracciones. Con un ejemplo más que ahí, a ver si lo podemos hacer. Un A ver qué pasa. ejemplo más claro, yo digo. Pero sí le agarré la onda. Pero sí. Digo. Un ejemplo más claro. Vamos a ver. Bueno, se los dejo de tarea para que lo resuelvan en casa. Para que se entretengan un ratito. De todas maneras, creo que en los ejercicios de esta semana sí vienen como 2 o 3 ejemplos así de fracciones con términos semejantes. ¿Se dan cuenta cómo ya vamos mezclando todo lo anterior, lo que vimos? Sí, hasta ahorita estoy viendo que hay relación. Sí, todo tiene relación. Voy a ver aquí si puedo, no sé cómo, a ver. Ah, aquí está. Ven toda la pizarra, ¿verdad? Sí, blanco. La pizarra en blanco, sí. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner 1/3 de x más x menos 5x. ¿Cuál sería el resultado de esto? De acuerdo a lo que estuvimos viendo anteriormente. Ok, aquí tenemos entonces un término, 2 términos, 3 términos. Tenemos 3 términos, ¿verdad? 1/3 de x es un término, x es otro término, menos 5x es otro término. ¿Ok? Ahora, este que es 1/3 nos está arruinando la fiesta porque x es un número entero y 5x es un número entero. Pero este de aquí, este 1/3 de x nos arruina la fiesta. Él es el único que es fracción. ¿Sí? Ahora, para que no nos arruine tanto la fiesta, lo que vamos a hacer, a ver, ya no sé qué dice aquí. Acá. Lo que vamos a hacer es que a esta x de aquí y a este 5x los vamos a volver fracción también para que puedan jugar con este. Porque es como que estos de aquí son mexicanos y este de aquí es gringo. Entonces, estos dos de aquí no entienden lo que quiere decir este de aquí. ¿Sí? Este habla en inglés y estos dos pues no entienden. Así que vamos a hablar todos inglés. ¿Sí? Vamos a convertir esos dos términos que tengo como números enteros en fracciones para que todos estemos en el mismo lenguaje, ¿ok? Bueno, entonces aquí yo ya tengo este como fracción, es 1/3 de x, ¿ok? Entonces tengo más, esta x es un número entero, es decir, es Es 1. 1/3 igual, ¿no? 1/3 igual de x. No, porque ¿cuántos tercios necesito yo para que sea un número entero? Profe. Recuerden la pizza, ¿sí? Esta pizza la Profe, divido yo en 3 partes, sí. ¿Quién habla? Stanley, Ok, dígame, Stanley.
Ya tengo el resultado, creo yo. ¿Se lo puedo dar? No, todavía, guárdenlo. Vamos a todavía con los compañeros aquí para que vayamos haciendo paso por paso. ¿Ok? Bueno. Sí, sí. De todas maneras, escríbamelo en el chat, pero personal, para que solo yo lo vea. Y ya le digo ahí sí. Sí, Va a lo estar bien acepto. ahorita. Sí, sí, gracias. Ok. Recuerden la pizza, ¿sí? Esta X es como si fuera un número 1, o sea, es un número entero, ¿sí? Esta X es una pizza completa, aquí está la pizza, pero yo quiero dividirla en tercios porque estoy trabajando con tercios. ¿Cuántos tercios caben en esa pizza completa? Si yo divido esta pizza en tercios, ¿cuántos tercios caben en esta pizza completa? 3. Entonces, esta X, ¿cuántos tercios sería para que se represente como un número entero? 3 tercios. Así es, serían 3 tercios de X. ¿Sí? Nada más para dejar en claro que estamos trabajando con X, ¿ok? Chicos, se va a cerrar la sesión. Les voy a enviar ahorita la última parte ya para que terminamos de resolver esto, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y ahorita les mando la sesión para continuar con el siguiente término, ¿ok?